Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los arranques de temporada más extraños y tensos que ha vivido el Real Madrid en muchos años. Una pretemporada express, sin Bellingham, sin Mastantuono, sin Modric ni Lucas Vázquez, sin gira internacional y con apenas un solo amistoso antes del debut oficial. Un inicio marcado por la urgencia, la presión táctica y también los conflictos personales en el vestuario, especialmente entre Vinicius y Mbappé. En este vídeo, voy a contarte todos los detalles actualizados sobre el arranque del Real Madrid, los jugadores disponibles, los ausentes, los fichajes, el calendario y las tensiones internas que podrían marcar la temporada desde el primer día. Estamos ante una pretemporada única. Literalmente. De hecho, si exceptuamos lo ocurrido en el verano de 2020, cuando la pandemia obligó a parar todo el fútbol mundial y trastocó los calendarios por completo, no hay ningún precedente comparable en la historia reciente del Real Madrid. Normalmente, el club blanco inicia su preparación entre finales de junio y principios de julio, con una planificación escalonada, una gira internacional en América o Asia, varios amistosos programados, y más de un mes por delante antes del primer partido oficial. Este año, nada de eso ha ocurrido. El Real Madrid ha comenzado sus entrenamientos con solo 15 días de margen antes del inicio de la Liga. El partido inaugural está programado para el martes 19 de agosto contra Osasuna, en el Estadio Santiago Bernabéu. Y lo más llamativo es que no habrá gira de pretemporada. No hay viaje a Estados Unidos. No hay parada en Japón, Corea o Emiratos Árabes. No hay sesiones promocionales con patrocinadores, ruedas de prensa internacionales ni amistosos millonarios frente a clubes europeos o sudamericanos. Nada. Esto no solo afecta al ritmo competitivo del equipo, sino también a las finanzas del club. Porque esas giras, aunque agotadoras para los jugadores, representan ingresos multimillonarios por derechos televisivos, acuerdos comerciales y venta de entradas. ¿El motivo de este cambio tan drástico? El nuevo formato del Mundial de Clubes impulsado por la FIFA, que se disputó hace apenas unas semanas y que obligó al Real Madrid a alargar su temporada oficial mucho más allá de lo habitual. El equipo participó en el torneo, que ahora se ha convertido en una especie de Champions de campeones mundiales. Una competición exigente, en la que el Real Madrid llegó hasta las semifinales antes de ser eliminado por el Paris Saint-Germain. Ese desgaste adicional, sumado a la necesidad de dar vacaciones mínimas a los jugadores, ha comprimido completamente la agenda de pretemporada. Y por si fuera poco, el club solicitó a la Liga un aplazamiento del debut liguero. Una petición razonable, teniendo en cuenta el calendario y el poco tiempo disponible para preparar el curso. Pero fue rechazada. La Liga se negó a mover ni un día el calendario, argumentando que la normativa no lo permite y que no puede crear un precedente. Así que, con el reloj en contra, sin partidos de preparación previos, y sin margen para probar esquemas, Xabi Alonso tiene exactamente 2 semanas para poner a punto su plantilla, tanto en lo táctico como en lo físico. Una situación límite, que le obliga a trabajar con máxima intensidad desde el primer minuto, reduciendo tiempos de adaptación, acelerando decisiones clave y evaluando a los jugadores casi en tiempo real. Es, sin duda, una pretemporada que marcará el tono de toda la campaña. Y lo más preocupante es que, con tantos interrogantes por resolver, cualquier error de planificación o desacierto en estas semanas podría pasar factura desde la jornada 1. Con la llegada de Franco Mastantuono, que se incorpora el día 14 de agosto cuando cumpla 18 años, el técnico cuenta con 25 jugadores disponibles para esta pretemporada express. En el primer entrenamiento en Valdebebas estuvieron nombres como Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Gonzalo García, además de los habituales del primer equipo. El portero titular sigue siendo Thibaut Courtois, con Lunin como su habitual suplente. En defensa, Carvajal y Trent compiten por el lateral derecho, mientras que Fran García y Álvaro Carreras se disputan el izquierdo, a la espera de la recuperación total de Mendy. En el centro de la defensa tenemos a Militao, Rudiger, Alaba, Huijsen y el joven Asensio, que ya cuenta con dorsal del primer equipo. El centro del campo está repleto de talento: Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler y Ceballos. Aunque la ausencia más notable aquí es la de Jude Bellingham, operado del hombro y fuera hasta el otoño. Y en ataque, Vinicius y Mbappé parten como titulares indiscutibles, aunque el sistema aún está en duda. El joven Gonzalo García ha llamado la atención en los últimos partidos y podría ser una pieza más regular de lo esperado. La lista de ausencias también es importante. Primero, Jude Bellingham.
El centrocampista inglés fue operado del hombro tras el Mundial de Clubes y no volverá hasta octubre. Segundo, Franco Mastantuono. La joya argentina no puede incorporarse oficialmente hasta que cumpla 18 años, el 14 de agosto. Hasta entonces, entrena por separado. Tercero, Luka Modric y Lucas Vázquez. Ambos finalizaron contrato y no continuarán en el club. Además, Endrick y Mendy aún se recuperan de lesiones y trabajan al margen del grupo. Esta situación deja al cuerpo técnico con menos piezas y menos tiempo para tomar decisiones importantes. Por primera vez en muchos años, el Real Madrid no jugará una gira de amistosos veraniegos. El único partido de preparación será contra el WSG Tirol, en Austria, el próximo 12 de agosto. Este será el único test real antes del debut en Liga. Xabi Alonso deberá aprovecharlo al máximo para resolver las dudas que aún tiene con su sistema, con sus jugadores y con su estrategia. Decidir si jugará con defensa de 4 o de 5, cómo suplir a Bellingham, qué papel tendrá Tchouaméni, cómo compaginar a Carvajal con Trent, y sobre todo, cómo integrar a Vinicius y Mbappé en una convivencia futbolística sana. Y ahora vamos con uno de los temas más delicados y más comentados del momento, la relación entre Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Dos de las máximas estrellas del Real Madrid. Dos jugadores con un peso mediático enorme. Dos talentos irrepetibles, que, a día de hoy, no se entienden ni dentro ni fuera del campo. Lejos de mejorar, la tensión entre ambos no solo se ha mantenido, sino que ha ido claramente en aumento desde el final de la pasada temporada. Mbappé llegó al Real Madrid con la intención de integrarse en un equipo ya hecho, sabiendo que Vinicius era el referente ofensivo, el jugador más querido por la afición y una figura consolidada dentro del vestuario. Pero lo que parecía un escenario de competencia sana, se ha ido transformando en una especie de pulso silencioso por el liderazgo del equipo. La situación se volvió más tensa cuando surgieron las condiciones planteadas por Vinicius para renovar su contrato. Una de las principales exigencias fue clara: quiere cobrar al mismo nivel que Mbappé, o incluso más. Es decir, convertirse en el jugador mejor pagado de toda la plantilla. Desde el punto de vista del brasileño, esa petición tiene sentido. Ha sido clave en las últimas 2 Champions, es una cara visible del proyecto, y se ha mantenido fiel al club durante años mientras Mbappé dudaba entre venir o quedarse en el PSG. Sin embargo, en los despachos del Bernabéu, la respuesta ha sido negativa. Florentino Pérez y la directiva han transmitido con claridad que no piensan abrir la puerta a un conflicto salarial que rompa el equilibrio económico del vestuario. Mbappé, por su parte, ha recibido con incomodidad esta situación. Fuentes internas señalan que incluso llegó a pedir explicaciones directamente a Florentino, al enterarse de que Vinicius estaba presionando para igualar su sueldo y además estaba filtrando algunas exigencias a la prensa. El club, según esas mismas fuentes, ha querido tranquilizar a Mbappé asegurándole que su estatus salarial no será tocado, y que no habrá una subida automática para Vinicius. Pero el daño, aparentemente, ya está hecho. La relación personal entre ambos se ha deteriorado. No se hablan fuera del campo. No comparten momentos en los entrenamientos. Y lo más preocupante es que esa falta de sintonía ya empieza a notarse dentro del terreno de juego. Se buscan poco, no se asisten, y en los partidos del Mundial de Clubes ya se vio cierta incomodidad entre ellos. Esto no es solo una cuestión de egos. Es una amenaza real a la armonía del grupo. Porque en cualquier equipo de élite, si las 2 estrellas principales no se entienden, el resto del vestuario lo percibe. Se generan bandos, se instalan silencios, y el ambiente se enrarece. Además, en plena pretemporada, esto representa un problema extra para Xabi Alonso. Porque más allá de lo táctico, tiene que gestionar un conflicto humano que afecta a la columna vertebral del equipo. Y aquí aparece otro punto clave: la renovación de Vinicius está estancada. El club quiere prolongar su vínculo, pero no está dispuesto a ceder en la parte económica. El jugador, por su parte, se siente con fuerza para exigir. Y su entorno empieza a dejar caer que, si no se cumplen ciertas condiciones, no descartan explorar otras opciones en 2026, cuando solo le quede un año de contrato. Por ahora, el Real Madrid no contempla vender a Vinicius este verano. No es una opción real. Pero si la situación no mejora, no se puede descartar absolutamente nada de cara al futuro. Este es uno de esos conflictos que parecen menores al principio, pero que,
si no se gestionan bien, pueden marcar el rumbo de una temporada entera o de un proyecto deportivo. Y lo más paradójico es que Vinicius y Mbappé podrían ser una de las mejores duplas ofensivas del mundo. Pero, a día de hoy, ni se entienden, ni se respetan, ni se toleran lo suficiente como para generar esa conexión que el club espera. Xabi Alonso tiene apenas 15 días para resolver una serie de incógnitas muy serias. Primero, el sistema. ¿Seguirá apostando por la línea de 5 defensas que usó en el Mundial de Clubes, o volverá al clásico 4-3-3? Segundo, el mediocentro. ¿Tchouaméni tiene asegurado el puesto o será desplazado por Camavinga, Valverde o incluso Arda Güler? Tercero, el lateral derecho. ¿Quién será titular, Carvajal o Trent? Cuarto, la delantera. ¿Cómo encajar a Mbappé y Vinicius sin que la tensión personal afecte el rendimiento colectivo? Y por último, la pregunta clave: ¿cómo competir al máximo nivel sin Bellingham, sin margen de error y con solo un partido de preparación? Estamos ante uno de los inicios de temporada más complicados de los últimos años para el Real Madrid. El club llega corto de tiempo, con varias piezas nuevas, sin su mediocampista estrella, con tensiones internas entre sus máximas figuras ofensivas y con muchas decisiones tácticas por resolver. El margen de error es mínimo. El calendario no perdona. Y la presión mediática será enorme desde el primer día. La gran pregunta es: ¿podrá Xabi Alonso manejar este desafío? ¿Logrará imponer su idea de juego en apenas 2 semanas? ¿Podrá el vestuario convivir con 2 estrellas que no se soportan? Vamos a verlo muy pronto. Pero de momento, lo que está claro es que esta pretemporada no será recordada por sus lujos o sus giras, sino por su intensidad, su urgencia y su complejidad.